Se me va bien, ¿verdad? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir. Mi nombre es Yasmina y vengo desde la Universidad de La Laguna, en Tenerife, para presentarles mi propuesta para el diseño de un sistema de indicadores integrados sobre la coyuntura turística de Canarias. Este trabajo tuvo su origen allá por el mes de febrero, coincidiendo con mi inicio en las prácticas en el Instituto Canario de Estadística y nada, voy a proceder a explicarles brevemente, lo más breve que pueda, de qué va. Bueno, pues este trabajo surge en un contexto en el que la información de la que disponemos es demasiada. Digamos que estamos en un contexto en el que, más que carecer de información, esta puede llegar a suponer un exceso. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones en un sector como el turístico, tan importante para la economía de Canarias en este caso, y tan cambiante, pues puede llegar a suponer un problema. Ante esto, surge mi propuesta, que consiste en la construcción de un sistema de indicadores, una especie de cuadro, por así decirlo, donde se sintetice la información más importante sobre coyuntura turística, que facilite la toma de decisiones en el sector turístico por parte del ámbito público y privado. Este sería, a rasgos generales, el objetivo general de este proyecto, que tendría pues su valor añadido en cada una de las características que se citan ahí. Sería una herramienta en formato web de visualización rápida y sencilla que permite obtener datos relevantes sin necesidad de llevar a cabo largas búsquedas de información, incrustable como widget en páginas web mediante un código HTML de actualización instantánea. Este es uno de los puntos fuertes de esta propuesta, ya que en el mismo momento en el que el ISTAC publique un dato, por ejemplo, referente a turistas llegados en tal mes a Tenerife, se actualizará en ese mismo momento en este sistema. Otro punto importante, la frecuencia temporal a la que es posible acceder. Se trataría de una publicación mensual, en la mayoría de los casos, trimestral, cuando esto no fuera posible, y el nivel de desagregación territorial llegaría a un ámbito municipal o insular en su defecto. Con estas dos características se cumpliría con creces las exigencias de la Unión Europea en lo que a construcción de sistemas de indicadores se refiere. Y por último, se trataría de un sistema de indicadores personalizable en la medida en que el usuario pues, pueda añadir o desechar los indicadores que crea conveniente en base a sus preferencias y necesidades. Todo esto, repito, para servir de apoyo a la toma de decisiones en el sector público y privado. Bueno, pues una vez superados estos epígrafes, tocaría hablar sobre metodología, que es tal vez el apartado que mayor extensión ocupa dentro de este trabajo, debido a su propia naturaleza, y es que estamos proponiendo construir algo que todavía no existe. La metodología pues, se resumiría en trabajar con la información coyuntural turística a 3 niveles de información. Cada uno de estos niveles coincidiría con cada una de las etapas de la construcción del sistema. Empezaríamos seleccionando una batería de indicadores sobre coyuntura turística, todos aquellos de los que encontramos en todos los organismos estadísticos correspondientes, coincidiendo así con el primer estamento de esta pirámide de la información. Todos estos indicadores fueron extraídos de fuentes tanto autonómicas como nacionales como internacionales, y de este proceso resultaron más de 120 indicadores de coyuntura turística. Una vez tenemos la base de esta pirámide, tendríamos que acceder al siguiente estamento y se completaría así la segunda etapa del proceso de construcción del sistema. De estos más de 120 indicadores que nombré anteriormente, tendríamos que seleccionar solo los más importantes, aquellos con los que cualquier usuario o cualquier gestor turístico en este caso pues pueda tener una idea más o menos aproximada de cuál es la marcha del sector y así poder tomar decisiones. Esta reducción se llevó a cabo por medio de 2 criterios fundamentales: el nivel de uso de los indicadores, esto es, hemos utilizado como ejemplo la página web del Instituto Canario de Estadística, del ISTAC, y hemos evaluado cuáles son los indicadores más consultados por los usuarios. Y en segundo lugar, también tuvimos en cuenta opiniones de expertos. Tuve el placer de contar con la ayuda de don Juan Pablo González, gerente de ASOTEL, Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como parte
como criterio, por así decirlo, desde el punto de vista privado. Y por otra parte tuve el placer también de contar con la colaboración de algunos patronatos de turismo de las islas que dieron su aportación en el ámbito público. Aquí ven un listado con los indicadores seleccionados, los 15 de los que les hablaba antes. Como ven, la selección es bastante variada, tenemos indicadores de afluencia, de capacidad, de ocupación, rentabilidad, empresas, paro, empleo, etc. Y esta precisamente es la selección a la que podrá acceder el usuario cuando acceda, valga la redundancia, a nuestro sistema de indicadores. Finalmente tenemos completadas las otras dos etapas, tocaría llegar a la cúspide de nuestra pirámide, por así decirlo. En este caso, la intención que tuvimos en un principio fue la de construir un indicador sintético, un indicador fruto de la combinación de 3 de los indicadores claves que habíamos seleccionado previamente. Los 3 indicadores seleccionados fueron esos que ven en pantalla, pero tengo que decir que lamentablemente este nivel no se llegó a completar exitosamente debido a problemas metodológicos. Tuvimos problemas a la hora de sacar, establecer índices de manera desagregada y porque tuvimos algunos problemas al establecer el peso de cada mercado emisor en el gasto, en los ingresos, y lamentablemente, como les digo, pues no fue posible completarlo, pero sirve como base todo este trabajo para seguir mejorando en el futuro. Bueno, y una vez desarrollada toda la teoría, pues tocaría explicarles brevemente todo esto de forma práctica. He utilizado este ejemplo del cuadro que generaría el sistema para Gran Canaria. Esto solo es la primera parte del cuadro, pero simplemente para que lo vean. Este cuadro se podría generar tanto para Gran Canaria como para el resto de las islas, para Canarias en general, o para cada uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias, ¿no? Bueno, pues a la izquierda pueden ver el listado con los indicadores. En algunos casos es posible desglosar esta información para que esta sea lo más enriquecedora posible. Por ejemplo, en el caso de los turistas, pues la precedencia de los mismos, o sea, los mercados emisores con mayor ponderación, o en el caso del gasto, pues el realizado en origen, el realizado en destino, etc. Después tendríamos un botón llamado I, que sería I de información, y un botón llamado E de evolución. Les explicaré en qué consiste. Después tendríamos el periodo, que haría referencia, repetimos, al último disponible en la orden de listar. El dato referente a ese periodo, el acumulado, en este caso de enero a abril, la variación interanual y la variación acumulada. El botón I, como les decía antes, pues vendría como a eso, aportar información al usuario, información necesaria para la comprensión de los datos. Si por ejemplo quisiéramos acceder a una nota metodológica, en este caso, pues eso, el sistema generaría algo parecido a esto, nos aclararía cuáles son los conceptos, que incluye el gasto medio por turista y día en origen, en este caso, lo definiría según la metodología del STAT y nos daría pues eso, la operación estadística de la que fue extraído y la encuesta. Asimismo nos llevaría a un enlace que conectaría justamente con esa misma información y además nos diría cuándo tendríamos disponible el siguiente dato. Y en el caso del botón E, pues es una pena que no tengan más tiempo para enseñarles bien como quisieran cómo funciona, pero bueno, simplemente decirles que este botón lo que hace es mostrarnos, aparte de la información del periodo en cuestión, aportarnos también información sobre cuál ha sido la evolución de ese indicador en concreto a lo largo del tiempo. En este caso, al pulsar en el botón E, el sistema nos generaría como una gráfica desde 2009 hasta ese periodo para ver la evolución del indicador. Como ven también, pues el sistema nos aporta información, no solo simples datos, que son los que vemos aquí, sino que también utiliza colores para que el usuario, pues a simple vista, simplemente detectando el color, pues sepa si ese indicador ha aumentado o ha disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior. Y aquí tendrían la última parte de nuestro cuadro con los últimos indicadores, así como las fuentes y las operaciones estadísticas pertinentes. En este punto, pues habría que hacer una serie de aclaraciones importantes, y es que al no publicarse todos los indicadores a
en el sentido de que, por ejemplo, en este cuadro podríamos encontrar indicadores relativos a abril, pero también a marzo o a mayo, en función de cuándo se publiquen. Y que no todos los indicadores están disponibles para todas las islas. Tenemos algunas limitaciones en el caso de La Gomera y el Hierro, y también limitaciones por motivos obvios en el caso de los municipios. Y bueno, a modo de conclusión, pues nada, simplemente me gustaría reflexionar en algunos puntos que creo que podría seguirse avanzando en este sentido. Esto es simplemente un granito de la montaña que podría ser todo esto. Bueno, en principio habría que continuar trabajando en la metodología del indicador sintético. Es una pena que no lo hayamos podido completar satisfactoriamente, pero eso, es una base sobre la que seguir trabajando en un futuro. Después, también considero que podría ser interesante que el propio usuario pudiera establecer cuáles son sus objetivos para un periodo determinado. Por ejemplo, pues que un gestor turístico diga que, por ejemplo, para que la marcha del sector sea buena desde su punto de vista, pues el nivel de ocupación ha de ser de en torno al 50 al 60% de ocupación, más o menos. Bueno, pues que el sistema permita que detecte si estos objetivos cuantificables han sido conseguidos o no y pues genere una especie de mensaje al usuario indicándole si esto ha sido posible o no. También habría la posibilidad de ampliar esto aún más. Estamos trabajando en un ámbito municipal que podría todavía ampliarse más si, por ejemplo, ampliáramos esto a un ámbito de microdestino. Actualmente la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, junto con el ISTAC, está trabajando en un proyecto que tiene que ver con esto y creo que sería muy interesante que toda esta información se pudiera dar a este nivel. Claramente hay que trabajar mucho antes que eso. Y bueno, también sería interesante que la información, sobre todo relativa a gastos, pues se ofreciera a precios constantes, ya que lo normal es ofrecerlo a precios corrientes. Y pues muchas veces no se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Y por último, creo que es muy importante, por no decir esencial, establecer un sistema de evaluación del desempeño como forma de obtener feedback. Es decir, que nosotros sepamos si este sistema está siendo útil, si los indicadores seleccionados son los correctos, si eso. Lo que queremos principalmente es que sea útil, que sirva eso, como apoyo a la toma de decisiones en el sector turístico. Y nada, se proponen como preguntas de este tipo para ello. Pues nada, una vez llegado a este punto, me queda solo darles las gracias por su atención y nada, invitarles a que pregunten por